Bélgica, creado por Alejandra Contreras y Manuel Alonso. Origen. La historia de Bélgica se divide tradicionalmente en dos grandes episodios. El primero de ellos es aquel que comprende la historia del conjunto de territorios que formaron en el año 1830 el Estado de Bélgica propiamente dicho, pues nunca fue independiente de un modo estable antes de este año. El segundo retoma la sucesión de acontecimientos a partir de esta fecha clave, que supone el nacimiento de Bélgica en tanto que nación independiente política y territorialmente. Países involucrados en el origen de Bélgica. Estados de Benelux, fusionados por Francia y Alemania, un solo estado por los duques de Borgoña. ¿Qué eran los estados de Benelux? Nombre de propio compuesto por las primeras sílabas de los países miembros, Bélgica, Países Bajos, Netherlands y Luxemburgo. Es una unión económica concebida mucho antes de que se empezara a hablar de las organizaciones supranacionales europeas. Idioma. En Bélgica supone una cuestión capital. La población belga está dividida en dos. Los flamencos, que hablan neerlandés, integran en torno al 60% de la población, principalmente en el norte del país. Flandés, Vlaanderen, mientras que en la Bélgica meridional, Valonia, Wallonie, el grueso de la población habla francés. Gastronomía de Bélgica. Si hablamos de comida típica, son famosos sus mariscos, el chocolate, las 300 variedades de cerveza con las que cuenta, los gofres o las patatas fritas con mayonesa. Religión. El cristianismo se asentó pronto en la región, cuyas poderosas abadías y monasterios constituyeron la principal fuerza política administrativa en algunas zonas durante siglos. A pesar de las profanaciones religiosas al rebufo de la Revolución Francesa, el catolicismo perdura como un rasgo distintivo de la identidad nacional tanto en Bélgica como en Luxemburgo. Pero la asistencia al culto ha caído en picado desde la década de 1970 y en la actualidad solo el 3% de la población acude en regularidad a misa. Con todo, en torno al 75% de las belgas y el 87% de los luxemburgueses se consideran católicos, al menos nominalmente. Vestimenta. En lo que respecta a las mujeres existen dos trajes muy conocidos y que son diferentes versiones que han marcado moda. Uno de ellos es la cazadora, un traje con adornos celtic en las mangas. Es este traje que las mujeres emplean para lucir el día de su boda. Otro de estos trajes para mujeres es el conocido como eponín, un vestido con cuello cuadrado y ojales en la espalda que lo ajustan apretando la cintura. Los hombres se solían utilizar pantalones cortos para los niños, algo que más tarde adoptaron los adultos. Los trajes para hombres se caracterizan principalmente por los accesorios tipo boinas, túnicas o delantales. A continuación, hablaremos de la historia del imperialismo de Bélgica. El imperio colonial belga es el nombre que recibe el conjunto constituido por las colonias de ultramar. Las independencias y los territorios obtenidos por Bélgica tras su inclusión en el reparto de África durante el último tercio del siglo XIX, donde el rey Leopoldo II logró que le fuera concedida la mayor parte de la región del Congo. Además, tras la Primera Guerra Mundial, los belgas obtuvieron de Alemania, a través del Tratado de Versalles, la colonia de Ruanda-Urundi. Bélgica controló dos colonias durante su historia, el Congo-Benga, hoy República Democrática del Congo, de 1908 a 1960, y Ruanda-Urundi, Ruanda y Burundi, de 1922 a 1962. También tenía una pequeña concesión en China y era coadministrador de la zona internacional de Tánger en Marruecos. Aproximadamente el 98% del territorio de ultramar de Bélgica era perteneciente a la colonia del Congo belga, aproximadamente 76 veces más grande que la propia metrópoli. Esta se originó como propiedad personal del rey del país, Leopoldo II,
En lugar de obtenerse mediante la acción política o militar del Estado belga, la soberanía fue transferida a Bélgica en 1908. Como siguiente tema hablaremos de la participación de Bélgica en la Primera Guerra Mundial. A pesar de su declarada neutralidad, este pequeño país del norte de Europa fue ocupado por Alemania como vía de acceso a Francia. La resistencia de los belgas y el espíritu de nación que se forjó desde 1914 es una de las primeras lecciones que hoy extraen los escolares del país cuando estudian esta parte de la historia. El gobierno belga se exilió, mientras que el rey Alberto I y el ejército belga siguieron luchando en un sector del frente occidental. El ejército alemán dividió Bélgica en 3 zonas administrativas separadas. La mayoría del territorio quedó sometida al gobierno general, un organismo de ocupación presidido por un general alemán, mientras que el resto, las regiones más cercanas al frente, sufrieron un régimen más severo y más directamente dependiente de los mandos militares. La economía belga sufrió una honda crisis durante la ocupación alemana que conllevó privaciones y desempleo. Al tiempo que el país vivía una revitalización de la religión, las organizaciones de socorro que entregaban alimento y ropa a la población privada de las importaciones por el bloqueo naval aliado y los combates en el cercano frente. También cobraron gran importancia en la vida social y cultural del país. La administración ocupante sofocó toda oposición y aprobó numerosas medidas que rechazó el grueso de la población, como la deportación de trabajadores a Alemania e imposiciones de trabajos forzados en proyectos militares. También apoyó al movimiento flamenco radical mediante abundantes concesiones, parte de la Flamenpolitik, el intento de granjearse el favor de la población flamenca. Surgieron diversos grupos de resistencia a la ocupación que se dedicaron a sabotear las infraestructuras militares, recabar información para transmitirla a los aliados e imprimir periódicos clandestinos, aunque hubo frecuentes manifestaciones de descontento con la ocupación. Las autoridades alemanas las castigaron. Los aliados comenzaron a avanzar en territorio belga a partir de agosto de 1918, en la ofensiva de los 100 días, liberando parte del país. La mayor parte de sin embargo, permaneció ocupado hasta la firma del armisticio de noviembre de 1918. Solamente entonces el ejército belga sustituyó en las tareas de mantenimiento del orden a las unidades alemanas que se retira. Ahora hablaremos de la participación de Bélgica en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ser neutral al inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de mayo de 1940, Bélgica y sus posesiones coloniales se vieron forzadas a entrar a la guerra a causa de la invasión de las fuerzas alemanas. Tras 18 días de combate, el ejército belga se rindió ante los alemanes, iniciándose así una ocupación que duró hasta la liberación de Bélgica por parte de las fuerzas aliadas en 1944. La decisión de Leopoldo III de Bélgica de no ofrecer resistencia a la invasión provocó una crisis política tras el fin de la guerra. Sin embargo, tras la derrota, muchos belgas escaparon a Reino Unido, donde formaron un gobierno y ejército en el exilio para continuar la lucha. El Congo belga se mantuvo leal al gobierno de Bélgica en Londres y contribuyó significativamente con recursos materiales y humanos a la causa aliada. Muchos belgas se involucraron en la resistencia de forma armada o pasiva contra las fuerzas nazis. A pesar de ser algunos, decidieron colaborar con ellos. El apoyo de las facciones políticas de derecha y sectores de la población belga le permitió al ejército alemán reclutar 2 divisiones de las Waffen-SS en Bélgica y también contribuyó a facilitar la persecución de los judíos belgas. La mayor parte del país fue liberado por las fuerzas aliadas entre septiembre y octubre de 1944, mientras que algunas áreas de permanecieron ocupadas hasta 1945. En total, aproximadamente 88.000 belgas fallecieron durante el conflicto, lo que representó el 1.05% de la población antes de la guerra, además de la destrucción del 8% del Producto Interno Bruto. Bélgica es una monarquía constitucional federal en el que el rey es el jefe del Estado y el primer ministro. El jefe del gobierno es un sistema multipartidista. Los poderes de decisión no están centralizados, sino que se reparten entre 3 niveles de gobierno: el gobierno federal,
3 comunidades lingüísticas de lengua flamenca, francesa y alemana, y 3 regiones, Flandes, Valonia y Bruselas capital. Si bien desde el punto de vista jurídico todas son iguales, tienen asignadas competencias y responsabilidades en diferentes ámbitos. Bruselas es, junto con Luxemburgo capital y Estrasburgo, una de las 3 sedes oficiales de las instituciones europeas.